Hola, ¿qué tal? El Señor Jesús les bendiga. Bueno, hoy nos encontramos con un video del teólogo de la calle, donde el hombre, pues, bueno, el que llaman el teólogo de la calle se llama Jorge Holguín. Este hombre se llama Jorge Holguín. Aparentemente es un hombre bautizado y todo, y tiene pues un conocimiento y una lectura interesante de las escrituras. En este caso, en este orden de ideas, ese hombre está explicando en este video o habla de varias cosas en este video, pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención cuando él habla de la autoridad que las personas tienen para bautizar a alguien, de la autoridad. Entonces esta parte de la autoridad, y también habla una parte de la unción del Espíritu Santo, que es una unción con fuego. Esa parte de la autoridad, de lo que él habla de la autoridad que alguien tiene para poder bautizar a alguien en el nombre de Jesús, es la parte pues que a mí me llama la atención. Esto pues teniendo en cuenta que creo yo que está un poco equivocado en cuanto a lo que tiene que ver con quién tiene la autoridad o quién da la autoridad para bautizar. ¿Qué tipo de personas tienen la autoridad o quién da la autoridad? ¿De quién proviene la autoridad para bautizar? En el caso mío, para bautizar en el nombre de Jesús. Cuando digo mío, no es que yo bautice, sino que hablo de lo que yo quiero argumentar en este momento, que es, en mi caso, argumento que según las escrituras y según los textos que tengo aquí, la autoridad, ¿quién tiene la autoridad? Que es lo que quiero pues contraargumentar. En este orden de ideas, mis queridos hermanos, primeramente pues deseándoles que el Señor los bendiga. Pido unas excusas si de pronto el video no queda con la mejor calidad. La verdad estoy usando una aplicación para poder hacer esto. Todo esto yo lo hago desde mi celular y pues es un poco como empírico, y aparte de empírico un poco más sin tanto, ¿cómo le diría yo? Yo no sé mucho de recortar ni nada de esas cosas. O sea, no sé mucho de lo que es el tema de producción de eso. Simplemente lo que hago es tratar de exponer pues, o hacer reflexiones en cuanto a este tema que me llamó mucho la atención viendo un video de él en las redes sociales, donde él hablaba sobre la autoridad del bautismo y sobre la unción del Espíritu Santo. Bueno, entonces vamos a ver el video de él, y luego empezaré yo pues a tratar de argumentar. Esto lo voy a hacer en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sabiendo pues que todo lo que hagamos, ya sea de acción o de palabra, o de hechos pues, o de palabra, hagámoslo siempre en el nombre de Jesús. Entonces, en el nombre de Jesucristo. Entonces pues vamos a mirar. Renuncio. Pero si yo compruebo que ustedes están equivocados, le piden perdón al mundo entero. Y si tienen fuerza, hagan el debate conmigo. Pero como ustedes son supuestamente tan preparados, dicen que no vamos a rebajar con ese gamín. Porque así me dicen, gamín, indigente, ¿cómo me dicen? Desechable. Tienen como 5 o 6 nombres para mí. Pero no es lo que ustedes digan, es lo que Dios dice. Y Dios dice de mí que soy su hijo amado, en el cual tiene complacencia. Y 2, que somos uno solo. Ay, ¿a cuál iglesia debo ir? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre. Allí estoy yo y aquí habemos 2. Aquí está Cristo, aquí está la iglesia. Yo soy la iglesia, usted es la iglesia. Así ustedes digan que Él no es la iglesia. Pero yo sé que este muchacho tiene el Espíritu de Dios. ¿Dónde iba a otra reunión? Ahí está Cristo. Somos la iglesia. Es que usted es la iglesia y yo. El cuerpo de Cristo no es un salón. Dice la Biblia que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿A dónde está el templo que me vais a edificar? El templo del Espíritu Santo es la iglesia. Soy yo, es Él. Son ustedes, hermanos venezolanos, son los ecuatorianos, son los peruanos, son los rusos, son los estadounidenses, son los africanos. Es la iglesia en todo el mundo. Israel, el Israel de Dios. Y allá están viendo este video y orando por mí y dando gracias porque este mensaje llega. Pero tenemos que ser maduros, por todos variamente, sabios en el modo de pensar, como nuestro Dios nos ha dado sabiduría, inteligencia, ciencia, para poder decir que Él es el Altísimo, el Todopoderoso, el Eterno. No condenéis para que no seáis condenados, no juzguéis para que no seáis juzgados. El juicio es de Él. Él es el Rey de la gloria. Él sabe a quién salva. Mirad, me dice salvos todos los términos de la tierra. El libro de la vida no lo escribieron ustedes, pastores, no lo escribió nadie, no lo escribí yo. El libro de la vida lo escribió Dios. Y los nombres que están ahí, solo Dios los conoce, así que usted vea.
Sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Por qué? Porque el libro de la vida lo escribió él. Y si este muchacho está escrito ahí, ¿a usted qué le garantiza que a usted bautizarlo en el nombre de Jesús es legal? Si usted no sabe si el que lo bautizó tiene autoridad para bautizar. Usted no sabe. Ahora, ¿quién tiene autoridad en la tierra para bautizar? A ver, Dios mandó a bautizar a 12 apóstoles. Aquí yo no veo a Pedro, a Pablo. Pero usted, el pastor, dice que usted tiene autoridad. Pero usted dice que a usted se la dio una licencia. O los líderes de su congregación. Y ustedes dicen que a usted se la dio. Pero el que da la autoridad para bautizar. Ay, hombre, tiene que ser usted un santo, mi hermano. Usted va a bautizar un ser humano. Es fácil meterlo al agua y sacarlo, pero no un bautizo. Un bautizo, ¿sabe qué? Imponía las manos Pablo y les envía el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Teólogo, Sí, Señor. ¿es necesario el bautizo? Es necesario el bautizo, pero en espíritu, con fuego, en agua, ¿para qué? Si usted no sabe, por ejemplo, y le voy a decir por qué dije así. Porque si le preguntamos a los pentecostales si los bautizos de los trinitarios sirven y dicen que no, entonces ¿eso para qué? Según la enseñanza que ustedes me dan a mí. Los unicistas me dicen a mí que el bautizo trinitario no sirve, entonces ¿eso para qué? Y si le preguntamos a los trinitarios que si este bautizo sirve, también dicen que eso para qué. Entonces, en el nombre de Jesús y en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, déjenlo ahí y pidan el bautizo con fuego. Con fuego. Bautízame, Señor. Así vean. Señor, yo no voy ni aquí ni allá, porque el trinitario, el pentecostal, el católico, el mormón, el testigo de Jehová, el adventista, tienen problemas entre ellos mismos doctrinales, cosas serias. Entonces, para que las personas no se confundan, arrodíllese y dígale, Señor, bautízame con tu Santo Espíritu, tú mismo con fuego. Amén. Ya. ¿Con fuego quiere decir? Con fuego, que le sienta a usted la unción, y a causa de la unción se pudre el yugo. Es el único que rompe la concupiscencia. El único, la Biblia dice que no depende del que quiere ni del que da. Hay personas tan descaradas que van personas a la congregación y le cobran 300,000 pesos por un cursillo bautismal. Descarados. Se preparan un mes y tienen que pagar para que lo bauticen con agua. Descarados. Si por gracia soy salvo, por pura gracia. Usted practique el bautizo que quiera. Y usted también. Pero cuando tengamos la oportunidad de hablar cara a cara, lo mostramos con la Biblia. ¿Cuál es el verdadero bautizo? Bueno, yo lo quiero dejar hasta aquí porque creo que él ya abordó los dos puntos que yo pues voy a tocar. En este caso me parece muy interesante que él dice algo, que bueno, que el Señor Jesucristo tenga misericordia de todos nosotros. Él dice algo, dice que el bautismo del Espíritu, pero dice que el bautismo con agua dejémoslo a un lado, y yo diría que no, porque el Señor Jesucristo, voy a leer Mateo 28:19, se los voy a citar, el por qué. O sea, primeramente, la autoridad del bautismo, de quién puede bautizar a alguien, la tiene toda persona que haya sido bautizada. Esto es según la argumentación que yo voy a dar y según las escrituras, porque aquí tengo Mateo 28 del 18 al 19 y al 20 que les voy a leer a continuación para explicar por qué. Cuando el Señor Jesucristo se les aparece, el primero dice lo siguiente. Bueno, antes de entrar en materia en la Biblia, quiero decir algo. No se puede tener por menos el bautismo en agua, porque es que el bautismo en agua es como una nueva, dice el apóstol Pedro en una parte, creo que es el apóstol Pedro, dice, el bautismo que a esto corresponde no quita las inmundicias de la carne, sino que es como una nueva aspiración de vida en Cristo. Es decir, que el que se bautiza en las aguas es como aspirando o haciendo una iniciación en quien que cree a la anunciación que le traen. ¿Cuál es la anunciación que le traen? Pues la anunciación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Creer en Jesucristo y la anunciación de la buena noticia y de enseñarle las cosas que Él enseñó. Él comisiona a los 12 apóstoles, eso es muy cierto, pero hay que saber que cuando usted empieza a leer, dice, hay una parte de la escritura donde dice que el Señor Jesús se les apareció a más de 500 personas, ya resucitado le estoy hablando. Entonces es de saber que no solamente los apóstoles eran quienes predicaban y quienes bautizaban y quienes hacían resurrecciones, no. Había muchos discípulos de Jesús porque para el principio de la iglesia, aunque era pequeña,
allá había una gran cantidad de discípulos del Señor Jesucristo, quienes ya incluso, si mal no recuerdo, había una parte cuando se acercan y le dicen al Señor Jesús, había alguien hablando en tu nombre y nosotros no se lo permitimos. Y el Señor creo que les dice que no se dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es decir, es como quien dice, está con nosotros. Entonces, eso quiere decir que ellos encontraron a alguien que de pronto no estaba con ellos, pero que estaba anunciando esa buena noticia. Bendito sea el Señor Jesucristo. En ese orden de ideas, vamos a entender que no solamente Pedro y los apóstoles eran pues los encargados de bautizar, de ninguna manera. Ese mandato lo da el Señor para todo aquel que crea en su nombre. Pero sí quiero hacer algo donde quiero hacer como un paréntesis. Sí es cierto que el bautismo es algo que envía el Señor Jesucristo, algo que el Señor Jesucristo ordena, algo que es necesario hacer para la salvación del alma, para la salvación del ser humano, porque es como esa confirmación o como ese, ¿cómo se podría decir? Es como esa iniciación. Es que bautismo significa iniciación, ¿no? ¿En qué? En la iniciación del camino de la buena noticia, en el Evangelio. ¿De quién? De Jesús de Nazaret, de Jesucristo de Nazaret. Que Él es el Cristo, que es el Mesías, que es el Redentor y que es el Salvador de mi alma, de tu alma y de todas las almas del mundo. Porque por su sangre somos lavados y por su muerte somos redimidos. Y en su nombre hay perdón de pecados. Y no hay otro nombre bajo el cielo bajo los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿por qué digo yo esto? Bueno, ahorita sí, vamos a la escritura. Mire lo que dice Mateo 28 y 19. 28. Voy a leer Mateo 28 del 18 al 20 para ver lo que dice el Señor. Dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto es interesante porque Jesús empieza diciéndole: yo tengo toda la autoridad. Estamos hablando de la autoridad para bautizar. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hace discípulos a todas las naciones. Escúchenme, discípulos a todas las naciones. Dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces aquí nos damos cuenta de esa orden que el Señor da. Y predicar el Evangelio. Pero antes de eso dice: yo tengo toda la potestad. Y como tengo toda la potestad, está la orden que les doy. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Luego, en San Marcos capítulo 16, del verso 15 al 18, dice lo siguiente: Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces es ahí la importancia del bautismo en agua. ¿Por qué? Porque es necesario sumergir a la persona en agua como una aceptación, invocando el nombre de Jesucristo, de que acepta el Evangelio y de que acepta al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador en su vida. Y en medio de eso, que es un acto solemne, que mucha gente no entiende que el bautizarme es un acto solemne. O sea, es algo eso es tan importante como el matrimonio, como cosas así, o sea, hasta un nivel muy alto. Es necesario porque es para salvación de el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces eso es muy interesante. El bautismo es para salvación y también para perdón de pecados. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sabemos pues en los Hechos de los Apóstoles que todas estas cosas se cumplieron con los hermanos en la antigüedad, con los apóstoles, con Pablo, con Pedro, con Felipe. Entonces, continúo. Estas son mis bases bíblicas para argumentar que lo que el hombre está diciendo tiene un error. Tiene un error porque no se puede tener por menos el bautismo en agua. Hay que entender en qué y por qué es necesario. Es necesario para la salvación. Ya se los acabo de leer. La cita que yo les acabo de leer es San Marcos capítulo 16 del verso 15 al 18. Luego les voy a leer ahorita lo siguiente. Es San Lucas capítulo 24 del verso 44
hasta el 49. Dice, y les dijo, empezamos con el verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ya él coloca como testigos, a él está dando a los dos, él les está hablando a los 12 apóstoles. Entonces dice aquí, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros. Perdón, voy a buscar este texto porque creo que lo copié mal y quiero citar bien. Que les pido perdón, esto es San Lucas 24, San Lucas 24, del capítulo 24, el verso 44 al 49. El verso que voy a rectificar es el 49 porque creo que lo copié, pero voy a leerlo como lo tengo aquí. Aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Pero quiero rectificarla porque quiero leerla correctamente en caso de que yo haya tenido alguna equivocación en copiarla. San Jesús, San Lucas. San Lucas 24. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Bueno, amén, así dice. Entonces, ahorita, ¿por qué les estoy leyendo todo esto? Para que entiendan, porque él ahí tocó también el tema del Espíritu Santo. Mire, él ya les había dado la comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y aparte de eso, les está diciendo, quédense en Jerusalén porque ustedes van a ser investidos con poder, investidos de poder de lo alto, que esa es la promesa de Cristo que siempre había estado, la promesa de recibir el Espíritu Santo. Dice en Joel, dice en los postreros días, bueno, ahorita les voy a leer ahorita les voy a leer una parte de Hechos de los Apóstoles donde ya se, digamos, que han comprendido este tema de cabalidad por medio de la Escritura. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían digamos, la autorización y ya tenían la autoridad de parte del Señor Jesucristo de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Y Pedro lo va a explicar. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Pedro lo va a explicar luego en Hechos de los Apóstoles cuando él recibe el Espíritu Santo. O sea, y no es Pedro, son 120. Los apóstoles eran 12, pero habían 120 hermanos reunidos ahí. No sé si alguna vez has escuchado cuando los 120 estaban reunidos. Entonces, es ahí donde desciende el fuego del poder del Espíritu Santo, porque esta es la promesa del Padre. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Esto es necesario entenderlo, es decir, ellos ya iban a empezar, ya Jesús se fue hacia el cielo, pero él les dejó esta orden, los envió a Jerusalén. Les dicen, espérense ahí hasta que sean investidos con el Espíritu Santo, porque esta es la promesa, por cuanto Jesús había resucitado y iba a ascender hacia los cielos. Entonces, bendito sea Dios, para llenarlo todo, dice la Escritura. Entonces, volviendo a esto, esta ya es la parte, ya entendimos la parte de quién da la autoridad para bautizar. Ahora, hay algo muy interesante que sí hay que rescatar aquí, que quiero yo antes de pasar a lo siguiente. Es que sí es cierto que una persona para bautizar a otra persona tiene que estar, ojo, consagrada. No tiene nada que ver con que tenga la autoridad. Ya la autoridad se la dio el Señor Jesucristo. Hace mucho tiempo nos la dio, allá, hace 2000 años. Pero, es decir, una persona que está bautizada en el nombre de Jesús tiene poder, tiene autoridad, porque la autoridad la da Jesucristo. Pero en cuanto a la consagración es un tema muy diferente. ¿Por qué es un tema muy diferente en cuanto a la consagración? Explico.
Porque resulta que si yo soy bautizado en el nombre de Jesús, yo predico el Evangelio, pero no estoy consagrado, allí hay un detalle. O sea, Dios es santo. Y eso es lo que él decía. Y en el principio, el teólogo de la calle toca ese tema, dice, ¿quién tiene la autoridad? De pronto lo que él da a entender es quién tiene la consagración. La autoridad la tenemos, pero la consagración es una cosa muy diferente. ¿Por qué la consagración? Porque puede haber una persona bautizada en el nombre de Jesús que no esté siguiendo las cosas como el Señor manda, no esté haciendo lo que el Señor manda hacer, porque es que hay que vivir el Evangelio, no solamente predicarlo, sino vivir el Evangelio y comportarse de acuerdo al Evangelio por cuanto el Señor va con nosotros, ¿sí me entienden? Entonces, para que el Espíritu de Dios esté con nosotros, confirmando las cosas que nosotros hablamos, tenemos que estar en consagración. Eso es una cosa muy diferente. Entonces, voy a poner un ejemplo de una situación. Resulta que hay un hermano en un monte, bautizado en el nombre de Jesús, porque, aclaro, yo hablo desde la parte del bautismo en el nombre de Jesucristo. Está en un monte bautizado él en el nombre de Jesús, pero el hermano no es de pronto el pastor, no, él es una persona que conoce lo necesario, digámoslo así, de Biblia. Les predica y hay gente que cree y dice, bueno, nos queremos bautizar. Van a esperar que venga un pastor de pronto del centro del país a bautizarlo, se va a demorar meses y puede morir un hermano en ese tiempo y bueno, la cosa es complicada. El hermano en ese momento, si él es consciente de que él tiene la consagración, de que está bien, puede bautizar a esas personas en el nombre de Jesús y quedan bautizadas en el nombre de Jesús, por cuanto Dios en Mateo 28:19 dio la autoridad, la confirmó en San Lucas y San Marcos, de los capítulos 16, Mateo capítulo 28, San Marcos capítulo 16, San Lucas capítulo 24. Entonces, ¿qué resulta con esto? Él puede bautizar a estas personas. Quiero poner esta idea. ¿Qué sucede? Porque él, en ese momento es la persona encargada de, primeramente está anunciando el Evangelio. ¿A quién? A toda la criatura. Y ellos están creyendo. Que el hermanito sabe a conciencia que él hizo algo que no debía hacer. Entonces yo aconsejaría que el hermanito haga lo siguiente por amor a las almas. Se separe unos 3 días de ayuno. Se separe para el Señor unos 3 días de oración. Se concentre y en el nombre de Jesús le pida perdón. Se reconcilie con el Señor. Y luego esta persona pueda proceder a bautizar las almas para limpieza y para purificación, para poder hacer esto, para presentarse delante de Él con estas, porque son como primicias delante de Dios, con estas primicias, con estas personas, limpio. Entonces ahí regresa el poder de Dios, regresa la autoridad. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque eso Pedro hizo. Esto no quita las inmundicias de la carne, sino que es como una nueva aspiración en Cristo. Eso es como para tener una conciencia limpia delante de Dios, es decir, que uno pueda decir, bueno, Señor, lo hice, estoy haciéndolo de la mejor manera, para no dejar de bautizar a las personas. Sepa pues que según estas escrituras y según lo que yo leo, toda persona bautizada en el nombre de Jesús de Nazaret, de Jesucristo de Nazaret, o Cristo Jesús de Nazaret, tiene la autoridad dada por el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28 de bautizar. Ahora, ¿qué sucede con todo esto, mis queridos hermanos y amigos? Es necesaria la consagración. Esto sí es verdad, es necesaria la consagración. Ahora, la parte del Espíritu Santo, eso ya no es una labor que hacemos nosotros. Eso ya no nos corresponde a nosotros. La parte de nosotros es anunciar y bautizar. Y seguir el Evangelio, vivir el Evangelio. Pero ya al Señor le corresponde el bautismo con el fuego, con el Espíritu Santo. Porque eso que dijo, enviaré. Entonces, vamos a ir ahorita sí, ya cerrando esta parte que entendemos que ya la obra del Espíritu que es necesaria. Vamos a verla en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el verso, va a leer todo el capítulo 2, porque creo que para entender esto, con todo lo que ya leí de la Escritura y les mostré, es necesario leer todo todo el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque aquí se explica una parte de la profecía, una parte de la unción y lo que aconteció en Jerusalén después de que Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén porque seréis investidos con poder de lo alto, y eso sucedió, se cumplió. Y entonces hubo testigos. Y empezó Pedro con el fundamento. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre el fundamento. Entonces vamos a ver qué dice capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Dice, entonces en el nombre de Jesucristo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá del Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oí mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, y sangre y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pero Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Amén. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Porque para vosotros es la promesa. Amén. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Amén. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, esta es la parte de la promesa del Espíritu Santo. No tiene nada que ver la promesa del Espíritu Santo y recibir el Espíritu Santo, el bautismo con fuego que hace parte de la promesa del Señor Jesucristo para todos los que creen en su nombre, con el bautismo en agua para recibir al Señor Jesús, para ese lavamiento en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y en cuanto a la autoridad la dio el Señor. Y ya para sellar esto como en este dice, quiero leer esta parte, creo que está acá. Así dice. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Lo acabamos de leer en Hechos 2 de perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén. Es esto que está diciendo el apóstol Pedro, lo está diciendo en Jerusalén, el día de Pentecostés, terminándose la fiesta de Pentecostés, o ya culminando la fiesta de Pentecostés, ellos fueron investidos. Y acuérdese que habían muchas personas ahí, habían 120 personas que fueron investidas ese día. Entonces todas estas personas fueron purificadas con fuego del poder de Cristo, de Dios, pero también ya tenían la autoridad que se les ve en Mateo 28:19, cuando el Señor aclara por qué. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me está en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toda potestad me da. O sea que el Señor da la autoridad desde allá. Ya ellos tenían la autoridad de ir bautizando, ir predicando, y empezaron a hacer eso desde Jerusalén. ¿En dónde? En Hechos, nos damos cuenta. Entonces sí, hermanos, esta es la parte. Mire, hay que entender que este hombre, Jorge Holguín, tiene una gran virtud con la que nació, que el Señor le permitió, que Dios le regaló, un talento, que tiene muy buena memoria y que tiene una capacidad de memorizar y como tiene esa capacidad de memorizar, pues memoriza los textos y tiene algo de interpretación, pero no memorizar quiere decir que siempre las cosas que él dice están correctamente. En este caso, a mi parecer, creo que hay un gran error. El tratar o insinuar que se puede prescindir y que por causa de las contiendas doctrinales entre diversas denominaciones se tenga por poco el bautismo en agua. Es necesario ser bautizado en agua. Y el bautismo del Espíritu Santo corresponde al Señor Jesucristo, porque esta es la promesa para todos aquellos que creen en su nombre. ¿El bautismo en qué nombre es? Es en el nombre de Jesús. Le explica Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? El fundamento. No es Pedro. Muchas personas piensan y toman a Pedro como que él es el fundamento. No. El fundamento, para mi concepto, es el fundamento que da Pedro. ¿Cuál es el fundamento? Bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pueden repasar este video, pueden leer los textos. Confío en el Señor Jesucristo y que Él les abrirá el entendimiento, como hizo en este caso con los apóstoles, y puedan entender a lo que yo quiero referirme, a lo que quiero entender. Entonces, bueno, en este caso, pues este es mi humilde refutación en el nombre del Señor Jesucristo. Esto en cuanto a lo que el hombre dice. Creo que hay una equivocación, y no es una equivocación para no tener en cuenta, creo que es una equivocación que es bueno porque es una persona que muchas personas escuchan. Entonces creo que es necesario que se pueda hacer algo para decirle, hey, creo que aquí estás cometiendo un error, y es un error muy delicado. Entonces, bueno, que sea el Señor Jesucristo haciendo la obra. Que Dios los bendiga, mis queridos amigos y hermanos, y que la paz del Señor Jesucristo gobierne en vuestros corazones. Amén.